comienza Red Más Historias. Hola, soy Margarita Peralta y esto es Red Más Historias. No olviden comentar nuestros contenidos en redes sociales con el numeral Buenos Cuentos. Nuestra primera historia es la prueba de que el ser humano es capaz de sobreponerse a cualquier reto que se proponga. Los hombres de la fuerza pública que perdieron sus extremidades desminando poblados enteros se enfrentaron a sus miedos jugando al fútbol. Camila Bradford nos presenta Nervios de Acero. Seguros, con pecho al frente y alineados, llegaron este grupo de exmilitares a un campo que ya no es nuevo para ellos. Así como años atrás cuando debían defender a todo un país, misión que les costó perder alguna de sus extremidades, llegan con ímpetu estos hombres de honor a batirse en una cancha de fútbol. Aunque la pregunta recurrente sea si en sus condiciones es posible hacerlo, la respuesta es sí, y lo demuestran con gambetas y el mismo arrojo como cuando desactivaban un campo minado. Es una demostración de la capacidad de resistencia, la voluntad de salir adelante a pesar de haber sufrido heridas graves y sin embargo ellos logran salir adelante. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha habido un trabajo sistemático de parte de las familias, de parte de organismos del Estado, de parte de los mismos compañeros de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, que les ayudan en ese proceso de resiliencia. Y es que del mismo acero del que están hechas sus prótesis parece que también están hechos sus nervios, porque no temieron a la hora de abrazar su destino en combate, no flaquearon al volverse a poner en pie y hoy no lo hacen en la búsqueda de goles. Soy defensa, todavía me falta. Es muy grandioso y sobre todo porque pues digamos que antes cuando estaba convencional no lo hacía, yo no practicaba el fútbol y entonces digamos que pues me ha costado aprender, pero pues ahora me gusta mucho. Me llena y me motiva pues digamos no solo para que lo dé todo en la cancha, sino que para que salga a hacer otras cosas en otros lados, que sí se puede. Me sirvió como un impulso para poder mejorar en aspectos, como para dominar la prótesis, para sentirme más vivo nuevamente. De pronto nos damos hasta consejos. Sí, digamos, bueno, si le pasa a uno algo, se cae así, o no hay que colocarse una venda o una rodillera, nos damos como pequeños tips del uno al otro. Y es que allí, en esta cancha ubicada en el sur de Bogotá, aunque miradas desprevenidas no logren percibirlo, se sanan heridas, heridas de patria, heridas de un país que ha visto a sus hijos sufrir, pero que hoy los ve ganar. Estos espacios son importantes porque no solo nos permiten, digamos, en un espacio de sentarnos con una víctima y escribir, sino que aquí conocemos más. Cuando vemos a los muchachos jugar como van a hacer ahora, vamos a ver esa otra realidad, ¿no? Bueno, yo perdí la pierna de esta manera y empezamos a conocer su cotidianidad, sobre cómo era el día a día en el ejército. En el caso de ellos, por ejemplo, que juegan con sus prótesis, seguramente cuando sucedieron los hechos trágicos no pensaron nunca verse como están ahora, y creo que es un ejemplo para nosotros que de pronto no hemos sufrido el conflicto tan de frente, entender que si ellos lo han podido hacer, nosotros mucho más. Y creo que no solo tiene que ver con el reponerse, sino además con el perdonar y pensar en un futuro. Estos héroes, en nada diferentes a ellos, se imponen como lo que son, grandes. Por su mente parece que no se cruzará que están pateando con una prótesis y fundidos con ella se vuelven cracks. Es un trabajo muy, ¿qué le digo? Bonito, porque es volver a darles como ese incentivo hacia la reincorporación, hacia la vida, es darles otra forma, ¿no?
aunque no tenían tribuna llena y no tenían barras enardecidas animándolos para golear el arco contrario, quienes estaban allí, quienes eran testigos del partidazo que se jugaron estos hombres de honor, sintieron el corazón hinchado y un nudo en la garganta porque con sus propios ojos lograron ver, encarnado en estos hombres, ese tan mencionado perdón y renacer del que dicen viene bañada la paz de Colombia. Si usted ha sentido unas ganas incontrolables de huir de todo y sentirse que algo grave le va a suceder inminentemente, póngase las pilas, no es solo estrés laboral. Usted podría padecer sin saberlo de trastorno de ansiedad. Para la muestra, el botón de la historia que nos trae Eduardo Higgins, un youtuber angustiado. Hola, soy Pacho Escobar, soy periodista, tengo 46 años y pues nada. Hola, mucho gusto. Soy Eduardo Higgins, también periodista, solo que no me gusta revelar la edad. A Pacho lo conocí cuando tenía la cabeza enterrada contra una pared. No entendía por qué alzaba los brazos. No entendía su respiración jadeante como si acabara de tener sexo. Solo después supe que yo hacía lo mismo. Sufro de ataques de ansiedad y tengo trastornos de ansiedad y a veces los trastornos de ansiedad me llevan al pánico. ¿Qué es eso, amigo periodista? Ahórranos la tarea de buscar la definición en Google. Todo el tiempo estás estresado, todo el tiempo estás exaltado. Puedes estar solo durmiendo a la 1 de la mañana. Puede que hayas tenido un día magnífico. Puede que ese día ganó tu equipo de fútbol. Pero algo falla en el alma, en lo más impenetrable de nuestro tuétano. Es como un sobresalto silencioso pero permanente. Es como aquel goteo, la gota de agua que cae en un vaso. Que no te permite estar como en paz con vos. Que no te permite estar como en paz con vos. Sigamos con la definición de angustia. Parece que Pacho hablara de mí. Tu cerebro le manda unas señales erradas al cuerpo y lo hacen creer a uno que uno se va a morir. Que le va a dar a uno un ataque cardíaco porque tiene las pulsaciones a 1000. Es posible que Pacho Escobar también se refiera a usted. Es posible que usted sufra de angustia, pero quizá no se ha dado cuenta. Y mi detonante o el momento en que yo llego a tener el ataque de pánico es también como por todo el trabajo que he tenido, por nunca parar. O sea, yo no trabajaba 8 horas, ni 10 horas, ni 12, sino 14, 16 horas diarias, incluso los fines de semana. Como dice la canción de Alberto Beltrán, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿El trabajo lo hizo Dios como castigo? ¿O acaso es un proceso de autoflagelación y lo convertimos en el motor para impulsar nuestras angustias? Voy a otro trabajo después de Squire y es otro que también, que al revés, que me dispara aún más la ansiedad. Tenía las defensas muy bajas y la cabeza hecha un trapo. Yo no era nada si no tenía un trabajo. De lo contrario, Pacho Escobar no era nada. ¡Hey, brother! Tu angustia empezó a dar más angustia. A veces tenía episodios que no me dejaban dormir. Y al otro día tenía que de pronto emprender un viaje de ir a entrevistar, por decir algún alcalde, a las 6 de la mañana y yo no había dormido nada. Entonces, ¿qué hiciste cuando no conciliabas el sueño? ¿Y cuando sentiste que tu cabeza la tenías hecha un trapo? Eduardo, lo primero que hago es voy al psiquiatra. Cuando yo llego donde mi primer psiquiatra, llegué muy tarde. En ese momento ya el pánico de alguna manera me había ganado la partida. Y como si esto no fuera suficiente, Pacho Escobar buscó otro psiquiatra, todo un séquito de especialistas para cargar con su propia existencia. Pero luego, cuando comienzo mi terapia con una psiquiatra magnífica que se llama Gabriela Guerrero, es lo primero que me dijo cuando llegué a sus citas: yo no te voy a dar medicación, no por terca, sino porque pienso que podemos trabajar esto. Si tú pones de tu parte y si trabajamos los dos juntos, pienso que podemos lograrlo sin medicina. El trastorno de ansiedad es catalogado por los psiquiatras como la señal inequívoca de que su cerebro está en orden. Consultamos con uno de los expertos más reputados de Colombia, quien nos reveló que la gente prefiere no asistir a terapia por física vergüenza, y eso hace que la situación empeore. Uno de cada 10 colombianos es un Pacho Escobar.
Hacemos la salvedad de que no nos referimos a su look de rockero desenfadado. De cada 10 personas que tienen un trastorno, solo una es atendida. Y si tiene 2 trastornos al mismo tiempo, 1 de cada 5. Es decir, es un fenómeno creciente que ya sea por desmotivación, por vergüenza o por dificultades en la estructura del sistema de salud, las personas no buscan o no tienen ayuda. Las cifras no son caprichosas. Se desprendieron de un estudio de salud mental que elaboró el Ministerio de Protección Social en el año 2014. En ese entonces, el país trataba de desenredar el entramaje del conflicto armado. Todos tenemos algún familiar que tiene una situación mental o emocional cerca, pero todos hablamos como si esto fuera de los otros, como si esto sucediera para algunas personas ajenas. Y como tal, esto es un fenómeno tan o más común que las enfermedades físicas. Colombia tiene un corazón que bombea sangre bajo continua presión. Colombia parece que se ahogara debido a la respiración corta y profunda. Colombia, el país del Sagrado Corazón y de la ansiedad sistemática y silenciosa. La situación de salud se ha estabilizado, se parece a los estándares en el mundo. Lo más común es la depresión y luego los trastornos de ansiedad. El psiquiatra Rodrigo Córdoba saca su alma de poeta en un intento de aprehender el complejo concepto de la ansiedad. Considerada la diabetes del cerebro, la presión alta de los pensamientos, un cáncer emocional. La ansiedad es el precio que paga el hombre por pensar. Es decir, tener el pensamiento es lo que nos hace distintos de otras especies. La lucha de 2 ideas, ese roce, genera fricciones. Y eso podríamos decir que es la ansiedad. El asunto complejo es cuando la ansiedad se vuelve patológica, que se hace persistente, duradera, disfuncional e invade mis áreas del funcionamiento. La nación tiene angustia. El fenómeno se torna complejo porque los colombianos le temen más al remedio que a la enfermedad. Doctor Rodrigo, ¿los colombianos le tenemos miedo al psiquiatra? Es la gran lucha. El atraso más grande que tenemos los profesionales de salud mental es el estigma. La ansiedad es algo que se produce en el cerebro, es como un síntoma cualquiera, como tener fiebre, como tener cualquiera de estas manifestaciones. Entonces el estigma es nuestro gran reto como profesionales de salud mental. Recuerde, 1 de cada 10 colombianos vive ansioso. ¿Se ha puesto a pensar que usted hace parte de este club que duerme poco y que continuamente quiere gritar? Al mal tiempo, buena cara. Al menos eso es lo que cree firmemente el protagonista de nuestra historia, Pacho Escobar, quien una vez entendió el alcance y la gravedad del trastorno de ansiedad que sufría, decidió compartirlo en internet. El resultado se convirtió en una celebridad en YouTube. Esta mariposa mechuda, fashionista y flaca seguía en la crisálida hasta que un buen día descubrió las bondades de los youtubers. Hola, soy Pacho Escobar, sufro de ataques de ansiedad. Y se convirtió en uno de ellos. Si les gustó TAP, suscríbanse. En este escenario digital donde la vida se muestra como un terrón de azúcar. Los ansiosos somos muchos. Seguro que hay alguien en tu familia que tuvo ataques de ansiedad. Pacho Escobar escaló su angustia hasta los nuevos medios. Estoy en medio de un ataque de ansiedad. Hace varios meses que no tenía un ataque. Un tema sin taquilla y duro de roer. ¡Qué vaina! Empezó a competir en likes y seguidores con Yuya. No, es como salir del closet de la ansiedad y poder decirlo de frente y poder contárselo a todo el mundo, pero para animar a mucha más gente a que lo cuente y que lo diga, ¿no? En uno de sus mini programas nos enseñó con plastilina que la angustia es un diablillo tangencial que hace de las suyas por toda la geografía mundial. Cifras: 264 millones de personas en el mundo. En sus ratos como ratón de biblioteca y googlero, descubrió que el 1% de la población colombiana vive angustiada, aunque la cifra no abarca el subregistro. Pero a mí las cifras no me cuadran, porque cada vez que salgo a alguna parte, puedo estar en el supermercado y a veces me aborda alguien y me dice, oiga, yo sufro de ansiedad. En los episodios más crudos de angustia, los seres humanos nos volvemos enemigos de nosotros mismos.
Nuestro entorno se parece a una caldera infernal. Los días lunes, por ejemplo, son una brasa que quema el espíritu. Pues maldecimos los lunes y nos levantamos de mala onda los lunes y le echamos la culpa a los lunes de que ellos son los que nos ponen mal y que nos disparan el pánico, la ansiedad o la mala onda o la rabia o la depresión. La angustia nos enfrenta a muchos demonios, entre ellos el estigma social. Bueno, me han dicho loco desde hace mucho tiempo, antes de que apareciera mi ansiedad, digamos. Para mí la palabra loco nunca fue como... peyorativa, o nunca fue como un defecto de fábrica. El rótulo de loco que impone la sociedad a los angustiados siempre será una marca, un tatuaje imborrable. Pacho, dicen que tú y yo estamos locos. Creo que mucha de la gente que han mirado más en la vida han estado bastante dementes de alguna manera. En casa de Escobar, el cuadro El Grito del noruego Edvard Munch tiene un lugar privilegiado. No en vano está junto a los portarretratos familiares. No en vano vigila la ternura de la hija de Pacho. Uno puede ver El Grito de muchas maneras, de una manera angustiante o lo que sea. Yo hoy lo veo y yo digo, yo he estado ahí y hay veces estoy ahí, como ese grito, como ese personaje de Munch ahí. Ahora sí, retomemos el optimismo. Anotemos algunos tips pachonescos para exorcizar la angustia. No se levanten maldiciendo el lunes. Agradezcan por cada respiración que dan, digamos, y por cada paso que dan y por todo lo que tienen y por toda la gente que los ama. Para mí, la medicina más grande es aprender a respirar. En YouTube hay 10.000 tutoriales. Hagamos que los vegetales sean la base de nuestra alimentación. No significa de ninguna manera que nos vamos a volver conejos, pero háblalo. Trata de buscar solución y esto nos pasa a muchos. Pacho me enseñó que yo también vivo angustiado, solo que no he sido tan valiente para hablar de esto. Gracias por continuar con nosotros en Red Más Historias. Resumir más de 60 años de gloria de la televisión colombiana parece un reto digno de un titán. Pues bien, ese titán vive en Barranquilla y es el orgulloso autor de un libro que incluye más de 5.000 fotografías y cuenta las anécdotas que nadie conoce sobre nuestra cajita mágica. La obra ya está disponible y hace un recorrido por todos esos programas de los que nos enamoramos algún día en la tele. Mario Villalobos nos presenta Un amor sin control remoto. Fernando Sarmiento dice que es periodista, pero en realidad es un terco profesional que jamás renunció al sueño que tuvo una vez ingresó a la universidad: contar paso a paso la historia de la televisión colombiana. Y comencé esa tarea pues a la edad aproximada de 18 años. Cuando concluí el bachillerato, me dediqué totalmente a esa tarea investigativa. Por esa época oía las historias de pioneros que trajeron la cajita mágica a nuestro país. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. Pero lo que realmente lo emocionaba era saber qué pasaba por la cabeza de los libretistas, los directores y los actores y actrices que le daban vida a los personajes que lo mantenían pegado a la tele desde que era blanco y negro. Dice como más gordita, ¿no? Ajá, no creo. Se decidió entonces a vencer su pena y llamar al papá de los pollitos, al hombre que muchos consideran el padre de la tele, Fernando Gómez Agudelo, quien fundó RTI Televisión. Él, a través de su esposa, Teresa Morales, que era directora del Museo de Arte Colonial en ese tiempo, me enviaron todos los avisos cuando el diario El Tiempo y El Espectador anunciaron la llegada de la televisión al país y cómo fue todo ese proceso, todo el proceso de gestación. De ahí en adelante todo fue un efecto dominó. Un actor llevó a otro, un luminotécnico le habló de un microfonista, un camarógrafo de un ambientador y así, testimonio tras testimonio, fue armando esa idea que le costó 24 años de trabajo. Lo primero que hacemos es coronar al rey de los feos y de aquí en adelante ya no va a haber más figura en Contraorquesta. Luego entonces comencé el contrato con las programadoras, ya conseguir los teléfonos de los actores fue con El Tiempo, con las asociaciones de actores, el SICA, Círculo Colombiano de Artistas, ACTO, y luego la Asociación Colombiana de Locutores y el Círculo Periodístico de Bogotá. El resultado es esta obra primorosamente editada en la que no omite detalles de todos y cada uno de los programas que han escrito la historia de la televisión colombiana. Para la gente es fácil recordar Compre la Orquesta,
el programa del millón. Es fácil recordar Yo y Tú, Don Chinche o Dejémonos de Vaina, pero de pronto no nos recuerdan casi de Te Quiero Pecas. Una vez resumido eso con detalle, tuvo que conseguir los derechos de miles de fotografías para ambientar el libro. Convenció a decenas de actores de que le dieran permiso para incluirlas en la obra y justo en ese momento la tecnología le dio una ayuda fantástica. Tuve que esperar la llegada del escáner para que toda la gente de la televisión pudiera facilitarme todo el material fotográfico. 24 años de trabajo resumidos en una historia que relata detalladamente incluso las últimas novedades de la industria. El libro tiene más de 5.000 fotografías, desde el año 54 al 2018, porque está actualizado con lo de la televisión privada y los nuevos canales como Red Más. Dice que La Mala Hora, la serie que recreó la obra homónima de Gabriel García Márquez, marcó un hito en la televisión criolla. Fue la primera que se atrevió a salir fuera de exteriores, o sea, a salir fuera de los estudios, perdón, a grabar en exteriores ahí en un pueblo del Tolima. Y fue grabada en colores. Pero que su favorita es Revivamos Nuestra Historia, una serie de época de los 80 que relató, entre otras cosas, la epopeya de la gesta libertadora. También incrementaron los exteriores a nivel nacional y se empezó a aplicar, digamos, entre comillas, unas técnicas de cine. Dice con acento de actor de radioteatro en vivo que todo tiempo pasado fue mucho mejor. Y mientras les recuerda a sus vecinos y amigos que el libro ya lo pueden comprar en físico o formato digital, les sugiere a los nuevos libretistas y directores que regresen a la fuente sagrada que durante décadas enteras hizo de la tele la mejor de las compañeras. Qué bueno que nos acompañen de regreso. Si usted es padre de familia, ¿se ha fijado bien qué tipo de alimentos consumen sus niños en la lonchera o cuando están fuera de la casa? La próxima semana les contaremos por qué las hamburguesas, pizzas y perros calientes no son la única forma de comida chatarra. Ya hay cifras que lo van a alarmar. 1 de cada 4 niños entre 5 y 12 años tiene sobrepeso u obesidad en Colombia. Esto pues prende las alarmas y dice, ojo. Llegó el momento de despedirnos de Red Más Historias, pero la próxima semana estaremos con más de Buenos Cuentos. Hasta pronto.